Ok. Es muy corto el espacio para poder hacer todo un trabajo. Nuestras escuelas duran 14 horas diarias de entrenamiento, así de que son muy amplias. Lo que trato de dejar es una palabra inspiracional. Esta palabra inspiracional es para decirles que lo sobrenatural sí es posible. Sí es posible. Le habla alguien que vive ahí y que prácticamente es posible también transmitirlo. Lo estamos haciendo. En este momento estamos empezando a crear la generación sobrenatural juvenil y prácticamente estamos haciendo una red. Por ahora empecé con hijos de pastores y algunos hijos de pastores que Dios me ha enseñado los he llamado y ya estamos entrando en el ambiente. Trataré de dejarle un consejo cómo se inicia el proceso. Lógico, tiene bastantes principios, pero solo voy a enseñar uno. Y por si alguno quisiera, en enero empieza nuestra escuela sobrenatural, es interno. Y prácticamente hemos trabajado ya para 3 niveles. Uno, a nivel de secretaría, estoy proponiendo trabajar en los colegios lo que es 10º y 11. En 10º y 11 es solamente lo que se llama la orientación vocacional. Pero lo que ya es para 11, antes de entrar a la universidad, el semestre, cómo ayudarle al joven a definir sus 6 perfiles de la vida. Los 6 perfiles: el perfil temperamental, el perfil espiritual, el perfil vocacional, el perfil profesional, el perfil financiero y con quién me casaré. Porque el joven tiene que entender que la mejor manera de matar a un ser espiritual es casándolo con la persona equivocada. Así que un joven no se puede equivocar. Un joven no se puede equivocar. Mi hijo no pudo tener noviazgo antes de 19 años de edad. Y me peleó todo el tiempo. Cuando iba a mitad de carrera fue cuando se le permitió. Y hoy que está bien casado, él me dice: papá, valió la pena. Mis nueras fueron engendradas en oración. Así fueron engendradas. 2 niñas que crecieron en la iglesia, niñas convertidas al evangelio, llenas del Espíritu Santo, ambas pianistas y adoradoras. Niñas que nacieron orando. Y prácticamente así es como se tiene que engendrar el futuro. Así es como se engendra el destino. Así que la tarea nuestra es ayudar a la juventud a colocarse en esa posición. Pero parte de ese propósito, de esos perfiles, es ayudarle a desarrollar vida espiritual. Vida espiritual. Y desde luego tenemos la escuela del espíritu que empieza en enero, que es una escuela de entrenamiento. El primero, despertando el espíritu; el segundo, entrenando el espíritu; y el tercero, manifestando el espíritu. Es tiempo de levantar una nueva generación. Amén. Entonces esta red trabaja a través de una red, y desde donde yo estoy mentoreando a los jóvenes. Hoy toda la juventud que yo mentoreo está encerrada en sus cuartos en ayuno y oración. Todos tienen sus tareas. Todos hoy tienen un texto bíblico sobre el cual estudiar. Todos hoy tendrán una experiencia sobrenatural en las horas de la tarde. Porque lo que estoy mostrando a la juventud es que hay algo más grande en Dios que en el mundo. Pero usted nunca podrá conocer ese mundo si no se mete en él. La pregunta es: ¿y cómo empieza a construirse una vida sobrenatural? Por favor, vaya a Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6, perdón. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En qué? En público. Te recompensará en público. El tema que quiero tocar por solamente unos momentos lo he titulado cuarto de oración. Cuarto de oración. Cuarto de oración lo hemos constituido en algo que nosotros llamamos una cultura de vida para construir. Una cultura de vida para construir. Cada vez que acepto a un joven
que me dice: quiero ser parte de su red. Un compromiso es que debo estar en su casa con sus padres y en su cuarto donde duerme. Preparamos ese cuarto y a partir de allí le enseño que el mejor lugar para empezar a construir una vida espiritual es el cuarto donde se duerme. Así que yo llego y hago la inspección de ese cuarto y todo lo que yo sé que le estorba para crecer espiritualmente se va. Trabajo mucho en el Oriente, Indonesia, Corea, y he aprendido en todo esto cómo esta gente logra crecer espiritualmente. Y una de las cosas es que la espiritualidad es de manera intencional para estas personas. He aprendido que definitivamente el lugar donde nosotros dormimos tiene que ser el primer lugar donde nosotros empecemos a orar. Así de que ha sido muy divertido tener que llegar y a muchos su televisor fuera, redes fuera, todo tiene que ser allá donde sus papás lo vean. Y cuando veo cosas, entonces lo limpiamos ese cuarto, oramos y le decimos: Señor, a partir de este día, este cuarto donde se duerme es un cuarto donde se ora. Y empezamos a trabajar. Trabajamos más o menos 4 áreas en la primera etapa. La primera, enseñarles cómo se habla con Dios. La segunda etapa, cómo empezar a desarrollar carácter. La tercera etapa, cómo mejorar las relaciones con los papás. Y la cuarta etapa, cómo cambiar la manera de comer. Toda la alimentación se la cambiamos. Empezamos a suspender gaseosas, 0. No estoy hablando de Coca-Cola. Estoy diciendo gaseosas, 0. Papas fritas, 0. Hamburguesas, 0. A menos que le diga cómo es que la tiene que hacer. ¿Por qué estamos cambiándole la alimentación a la juventud? Porque la alimentación que la juventud tiene hoy tiene mucho que ver con su pereza. Mucho que ver con su pereza. Y conmigo tienen que trabajar. Anoche a la 1 de la mañana empecé a llamar el primer grupo de jóvenes. Señores, la jornada de ustedes es de 1 a 3. Al principio eso es un sueño, pero ahí lo levanto. ¿Ya se levantaron? Sí, pastor, ya nos levantamos. Mándenme una foto. Mándenme una foto que están despiertos. Pero ha sido la forma como le hemos mostrado a los jóvenes que se puede salir adelante. Nuestra red está creciendo y mi meta en el nombre del Señor es presentarle a este país una generación pentecostal en este tiempo. Una generación viva, que no corra las drogas, sino que corra a Dios y a su destino. Construir una cultura de oración. Lo que más necesita el joven hoy, ¿qué es? Dígame, ¿qué es lo que más necesita un joven hoy? A Dios. A Dios. Pero es al que menos busca. Es el que más necesita, pero es el que menos busca. Así de que he pensado que si es al que más necesita y al que menos busca, este joven necesita empezar a construir este estilo de vida. Y este estilo de vida empieza exactamente por entender que tiene que cambiar toda su cultura de vida. Porque la cultura de vida que tiene el joven hoy le impide conocer a Dios. La juventud de hoy sabe de Dios, pero no lo conoce. Y una cosa es saber, otra cosa es conocer. Lo que va a cambiarle la vida no es que sepa de Él, es que lo conozca. Y para conocer a Dios tiene que cambiar muchos hábitos en su vida, muchas cosas que son parte de su vida. Entonces la pregunta, ¿por dónde empieza el cambio de una cultura de vida? Empieza por el cambio de la manera de pensar. La manera de pensar. Cuando uno va a trabajar en el cambio de una familia o de una persona o lo que sea, uno va de 0 a 1 año cambiando la mentalidad.
De 1 a 3 años cambiando los hábitos y de 3 a 5 años cambiando la cultura de vida. Usted necesita dedicarle 5 años a este estilo de vida para que sea altamente productivo en todo. Pero tiene que ser un estilo de vida. Ahí tengo gobernantes, ahí tengo empresarios, ahí tengo gente de salud, ahí tengo gente de educación, ahí tenemos familias y ahí hemos empezado con jóvenes. No hay otra manera. No me pida que le ayude en algo que usted no puede desarrollar si no se somete a esta cultura. Y la pregunta es, si esa cultura tiene que empezar y debe cambiar mi mentalidad, ¿por dónde empieza? Diga conmigo, por mi cuarto de oración. ¿Por dónde empieza? Observe que el pasaje que le leí es un pasaje que el evangelista escribe solo para mostrar algo importante, no solo de la vida de Jesús, sino de la necesidad de los apóstoles. Note que los apóstoles le están pidiendo algo a Jesús. ¿Qué le están pidiendo? Enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque definitivamente lo que más hacía Jesús en la vida era orar. Se dice que Cristo duraba casi 5 horas diarias orando. No solamente era orar, sino que prácticamente la oración es la plataforma de un modelo de vida mucho más espiritual y sobrenatural. Entonces, cuando está ahí los discípulos observando, ellos quieren aprender. Desde luego, Jesús quiere enseñarles a orar. Pero para enseñarles a orar, Jesús no se queda por las ramas, sino que se traslada inmediatamente a todo un componente de vida, a todo un estilo de vida espiritual. Y desde el versículo 5 hasta el versículo 6, Jesús no solamente trabaja el deseo de enseñarles a orar, sino también el cómo no hacerlo. Y lo primero que hace Jesús es que empieza a cambiar la mentalidad de los apóstoles acerca de la oración. ¿Y cómo empieza a cambiarle la mentalidad acerca de la oración? Cuando en el versículo 5 le dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Lo primero que va a hacer Jesús es cambiar su manera de pensar. ¿Por qué? Porque para los apóstoles el estilo de oración que conocían era el que la religión había establecido en esa época. ¿Y cómo oraban, por ejemplo, los sacerdotes? Cuando ellos oraban, ¿a dónde se iban? A las esquinas. Usted sabe que hasta el día de hoy, ¿qué es lo que suele suceder en las esquinas? Se reúnen las personas ahí en las esquinas. Así que a donde llegaba un sacerdote era una esquina, porque había gente. ¿Y qué hacía el sacerdote ahí? Levantaba las manos y empezaba a orar en voz alta. ¿Qué buscaba con esa oración en voz alta? Que los demás lo oyeran y lo admiraran. Porque el sacerdote de ese tiempo vivía de eso. Vivía de la admiración de los demás. Así que la vida de un sacerdote era solo apariencia. Lamentablemente, nosotros hemos perdido nuestra vida espiritual porque también somos iguales. Discúlpeme lo que voy a decir, pero hemos aprendido a desarrollar lo que se llama una cultura de hipocresía. Tratamos de mostrar afuera lo que no vivimos adentro. Siempre vamos al templo, siempre vamos a la calle, siempre vamos a todas partes, y a los demás les hacemos ver o creer lo que realmente no vivimos. Pues déjeme decirle esto: la gente hipócrita es la que menos prospera y la que más enferma. La cultura de apariencia jamás me podrá permitirme acercarme a Dios. Necesitamos cambiar esa mentalidad. ¿Por qué razón hoy tenemos problemas? Mire, 2 problemas que tenemos. La mayoría de los jóvenes no oran.
y la minoría no sabe hacerlo. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Diga conmigo, no sabemos orar. ¿Y por qué no sabemos orar? Porque no hemos entendido qué es orar. Para el mundo occidental, orar es hablar con Dios. Para el mundo oriental, orar es hablar con Dios y también escuchar a Dios. En nuestra cultura solo hablamos y hablamos, pero no escuchamos. Ahora, usted no necesita tanto tiempo para hablar con Dios, pero ¿dónde sí necesita tiempo? Para escucharlo. ¿Sabe por qué? Porque usted toma mucho tiempo aprendiendo a quedarse callado y quieto. Para usted poder atender a Dios, escuchar a Dios, tiene que quedarse quieto, tiene que quedarse en silencio. Y eso es un problema para un colombiano. Haga una prueba, párese en un lugar, cierre la boca y quédese a ver cuánto aguanta. Cuando empezamos a construir una vida con Dios, tenemos que entender que no es solamente hablarle, también tengo que escucharlo. La vida de un joven no depende de lo que le dice a Dios, sino de lo que Dios le dice a él. Tengo que aprender a escuchar su voz, tengo que entender su voluntad, tengo que trabajar en eso. Por eso es necesario que el joven deje la cultura de andar todo el tiempo afuera. Deje la cultura de andar todo el tiempo allá haciendo una y otra cosa. Deje la cultura de vivir una vida que no es. Y empecemos a construir una cultura que Dios quiere. Por eso cuando les dice, ustedes no van a orar así, o sea, lo que le está diciendo es, ustedes no van a usar la oración para ser hipócritas. Demuestre lo que son. Entonces Jesús le cambia la manera de pensar y luego le empieza a cambiar la manera de vivir. Y en el versículo 6 se lo dice, mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra, cierra y ora. ¿Cuál es? Entra, cierra y ora. ¿Qué es lo que hace el joven? Salir, no entrar. A la juventud sí que le gusta ¿qué? Salir. No le gusta entrar, le gusta solo salir. Ahora Jesús le está diciendo, si quieres desarrollar una relación con el Padre, si quieres construir una vida espiritual, acostúmbrate a entrar. ¿A dónde tiene que entrar? ¿A dónde tiene que entrar? Al cuarto de oración. Entra. Entra significa, si voy a buscar a Dios, tengo que entrar. Porque lo que no me deja encontrar a Dios es que todo el tiempo estoy afuera. Y afuera, ¿qué es lo que hay? De todo menos de Dios. Entrar significa, voy a conectarme con Dios, voy a buscar a Dios, quiero conocer a Dios. Por eso Jesús le dice, entra. Ahora, para que te puedas conectar con Dios, no solo entra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cierra. ¿Sabe qué significa eso de cerrar? Si vas a buscar a Dios, apártate de todo lo que te distrae. Y aquí tengo que decirles algo. Si va a buscar a Dios en esta dimensión, apártese de esto. Esto ha producido una enfermedad que se llama hiperconexión. ¿Qué es hiperconexión? Saturación de la tecnología. Ha provocado 3 enfermedades. Una de ellas, se dice que los jóvenes han caído en la enfermedad de conectarse todo el tiempo en las redes, en la tecnología, que pueden pasar hasta 2 semanas en la casa sin saludar a su familia y sin comer alimento. Y que en el momento que la familia intenta desconectarlo, manifiesta agresividad. Una madre
intentó desconectar a su hijo después de 2 semanas y el joven se paró inmediatamente y la golpeó hasta terminar en el hospital. ¿Por qué? Porque esto está alterando el comportamiento. Esto está afectando el cerebro. Está dañando las habilidades, las capacidades, la creatividad. Hiperconexión. La hiperconexión aumentó en un 6% la depresión en los jóvenes. La depresión. Eso degenera fuertemente. Entonces, si va, óigame bien, si va a entrar, tiene que cerrar. Va a entrar a conocer a Dios. Todos los jóvenes nuestros duermen con esto afuera. Porque mucho joven tiene problemas para eso, y ahorita le voy a hablar de otra. Si usted quiere empezar a quitar la distracción, tiene que empezar a buscar a Dios. Pero para buscar a Dios, quite todo lo que distrae. Todo lo que lo distrae. Porque la distracción es lo que no nos permite encontrar a Dios. La juventud siempre está diciendo, es que Dios no me habla. Escúcheme por favor, jóvenes. Si Dios dejara de hablar por 30 segundos, la tierra se acaba. ¿Por qué? Porque la tierra se sostiene por la palabra de Dios. O sea, lo que sostiene la tierra es la palabra de Dios. Entonces el problema no es que Dios no hable, el problema es que no lo oímos. ¿Y por qué un joven no lo oye? Porque tiene mucho ruido por dentro. Mucho ruido por dentro. En estos días me preguntaban, ¿cómo es que usted recupera las cuerdas vocales tan rápido? Estábamos en un evento, terminé el evento sin voz en las horas de la noche y los empresarios dijeron, ¿y ahora qué hacemos? El pastor se quedó sin voz. Y al otro día llegué a las 8 de la mañana como si nada y me llamaron, ¿cómo recuperó las cuerdas? Y le dije, una de las terapias que recupera las cuerdas rápidamente es el silencio. Es el silencio. Y le empecé a explicar cómo es que yo trabajo las cuerdas constantemente, porque yo hablo todo el tiempo. Lo que mejor recupera a una persona, lo que mejor enfoca a una persona, lo que mejor posiciona a una persona espiritual, ¿sabe qué es? Quedarse callado, quedarse quieto. Es ahí donde empezamos a conocer a Dios, quedándonos quietos en su presencia, ahí con Él, sin dejarnos distraer. Por eso digo, si usted la música no lo lleva a orar, lo está distrayendo. Si a usted la música cristiana no lo está consagrando, ni lo está llevando a ser mejor para Dios, y no está promoviendo la oración, lo está distrayendo. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Déjela afuera también. Adentro usted lo único que necesita en su cuarto de oración, ¿sabe qué es? Es la disposición de su corazón y la Biblia. Pero note que dice, entra, cierra y ¿qué? Y duerme. ¿A qué entra y cierra la puerta? A orar. A orar. Eso es lo que tiene que ser, entrar, cerrar y orar. Esa cultura tiene que empezar. Entonces, ¿para qué me meto en mi cuarto? Para orar. Pero escúcheme, si usted quiere crecer en la oración, tiene que dejar los malos hábitos. Primer mal hábito, acostarse tarde. Los jóvenes que recibí en estos días, todos dormían entre 1 y 3 de la mañana. Por eso no oraban. ¿Quién se va a levantar en la mañana a orar? El joven que se acuesta después de las 10 de la noche, lo mínimo, lo máximo que alcanzará por allá a las 5:30 es meditar. Porque de hecho el joven se despierta y qué pereza. Y el joven lo piensa que varias veces se despierta
Y esos jóvenes salen de aquí diciendo: Señor, despiértame que quiero orar. ¿Y sabe qué hace Dios? Lo despierta. Y apenas lo despierta, ¿qué empieza a decir él? Mire, cuando usted se despierte y se retuerza una vez, sépalo, ya no se para. Ya no se para. Esa retorcida lo que le está diciendo es: siga durmiendo. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer cuando se despierte? Párese sin pensarlo dos veces. Párese. Y si tiene que meter la cabeza entre la nevera, métala, pero no se vuelva a acostar. ¿Y párese a qué? ¿Párese a qué? A orar. Párese a orar. No haga lo que hace todos los días. Se sienta en la cama y coloca la cobija hasta la mitad. ¿Eso qué está diciendo? Eso que lo haga el que ya sabe orar. Si tú me dices a mí cómo oro, yo oro de rodillas, porque yo no tengo ningún problema de arrodillarme y pasar horas enteras sin decir una palabra. Pero tú te arrodillas sin aprender a orar, le aseguro que a la hora ya toca estarlo llamando, porque está roncando. ¿Me estoy haciendo entender? Lo que usted tiene que hacer es que párese a qué, a orar. Pero el que quiera construir una vida de oración en la madrugada, acuéstese temprano. Ahora, le voy a dar razones por qué acostarse temprano. Una, porque el que se acuesta tarde se envejece rápido. La trasnochadera produce envejecimiento. Ahora sí ve por qué está vieja. Dos, la trasnochadera sube de peso. Bueno, algunos aquí lo necesitan. La trasnochadera daña el sistema inmunológico. La trasnochadera produce migraña. La trasnochadera hace daño. Y sobre todo, la trasnochadera mata la vida espiritual. A los jóvenes que trabajo con 11 y 10º les hemos demostrado, porque ellos a toda hora en la tarde hacer tareas, y les hemos demostrado que si se acuesta a las 10 y se levanta a las 4, rinde más y hace mejor las cosas. A la final, todo lo que usted duerma después de las 4 de la mañana no le sirve para nada. ¿A usted le sirve dormir hasta qué horas? Hasta las 4. Y de las 4 a las 6, levántese a hacer lo que su ser necesita. Esas primeras 3 horas del día son para alimentar el ser. Son para buscar a Dios. Son para hacer nuestros ejercicios que nos ayudan a oxigenar el cuerpo. Y son para ser afectivos con nuestra familia. Cultura. Levántese, por favor. Levántese y ore. Ahora, cuando vaya a orar, entienda esto. La invitación a la oración no es de usted hacia Dios, es de Dios hacia usted. ¿Sabe por qué? Porque dice: y cuando tú ores, entra al aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Quiere decir que cuando tú llegas a orar, Él ya está ahí. Dios está en tu cuarto. Y te voy a mostrar por qué. Mire lo que dice: cuando tú entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está ¿en qué? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Por qué es tan importante empezar por esta cultura? Porque lo que tú necesitas, levántame la mano los jóvenes. Lo primero que un joven necesita para definir en la vida es tener clara su identidad. ¿Qué necesita? Tener claro su identidad. Las niñas prepago con las que estamos trabajando, ninguna pasa de 15 años. Ninguna.
cada una de las que tomo, le pregunto, ¿es que te gusta el sexo? Claro que no. Ninguna jovencita sale a la calle a buscar en un hombre sexo. ¿Sabe qué sale a buscar? Afecto paternal. Afecto paternal. ¿Por qué los jóvenes terminan en lo que están terminando? No tienen identidad. ¿Qué es la identidad? Lo que define quién soy yo. ¿Y sabe quién eres? No lo que los demás dicen que eres. ¿Sabe quién eres? No lo que tus padres piensan que tú eres. ¿Sabe quién eres? Lo que Dios ve cuando tú estás a solas. La verdadera identidad se define cuando tú haces cosas y nadie te está mirando. Eso es lo que eres. Lo que tú eres está definido en lo secreto, en la soledad. Cuando tú estás a solas, eso que tú haces a solas es lo que está diciendo, eso eres tú. Mi identidad se define en lo secreto. Y el único que puede definir mi identidad es el que me ve en lo secreto. Y si tú entras al cuarto y empiezas a orar, ¿sabe qué hace Dios? Que te va a ver en secreto. Y si Él te ve orando en secreto, si Él te ve actuando en secreto, ¿sabe qué dice Jesús? Él te recompensará en público. Él te recompensará en público. Todo lo que intentas buscar en tu estudio, en tu carrera, en tu vida, no lo vas a lograr afuera. ¿Dónde lo vas a lograr? Adentro, con el que te conoce. Con el que te conoce. Acabamos de guiar 400 estudiantes de 11 al ICFES. Y me sentí feliz de poderle demostrar a un joven que llega a ese momento que el problema de un joven no es el estudio, es su falta de espiritualidad. La Secretaría de Educación me dijo, ¿cómo me puede guiar a la juventud al examen del ICFES? Porque es que están perdiendo mucho el examen del ICFES. Y el examen del ICFES es lo más fácil que hay. Lo más fácil que hay. Hay jóvenes que me llegan, pastor, es que no entiendo la matemática. La matemática es lo más fácil que hay. Pero cuando entran a este tema, ¿sabe qué descubren? Todo lo que me parece difícil en la vida es por una sola razón: no tengo vida espiritual. Pero cuando la gente empieza a tener vida espiritual, se va a dar cuenta que la vida es más fácil. ¿Por qué? Porque estoy conectado al que lo sabe todo.